El caso de María José, enferma de esclerosis múltiple desde hacía 30 años, a quien su marido Ángel Hernández le ayudó a morir la semana pasada, ha avivado un debate que permanecía aletargado, el de la eutanasia. Con nosotros está hoy Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Margarita Castilla, que es profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes, Maripam. El matrimonio llevaba meses esperando que se aprobase en el Congreso la despenalización del suicidio asistido, una reforma que había preparado el Partido Socialista, pero la interrupción de la legislatura ha hecho que la ley quede en dique seco. Bueno, es un tema controvertido, pero habrá que regularlo, ¿no, Fernando? La 14ª vez que el Congreso de los Diputados recibe la posibilidad de regular la eutanasia en nuestro país y que no da fruto por distintas razones. Fíjate que además siempre reaccionamos como sociedad cuando ocurre un caso de estos que sale a la luz pública, pero inmediatamente pasan los meses y parece que todo se amortigua. Sin embargo, yo creo que todos somos conscientes e incluso nuestra experiencia personal dice que es un tema que tenemos que empezar a tomarnos muy en serio. Y además yo creo que sería una de esas leyes bonitas, unas leyes en las que el Congreso de los Diputados podría hacer una buena escucha activa a profesionales, a expertos, a agentes de la ciencia, a médicos, biomédicos, que pudiesen aportar su grano de arena para intentar conseguir una ley del siglo XXI. No es un caso sencillo, en muchísimos países está, y aquí tengo, por ejemplo, lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto, ahora en el que se ello. demuestra que... Una primera aproximación también, Margarita. Bueno, realmente es un asunto muy complejo porque nos toca la fibra sensible de nuestra humanidad cuando conocemos de cerca casos como el de María José. Sin duda ninguno querríamos estar ni en el sitio de ella ni tampoco en el sitio de su esposo, después de una enfermedad tan prolongada y de una situación tan angustiosa. Pero realmente es un problema muy difícil de regular. De hecho, creo que como muestra podemos tener sobre la mesa la gran variedad de legislaciones que tenemos en el ámbito mundial, pero desde luego en lo que más cerca tiene España, que es el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Donde no hay una solución unívoca a la decisión de regular y además de hacer cargar sobre el sistema público de salud, que sería la decisión sobre la que pivota este proyecto de ley que se estuvo tramitando, el coste de esa decisión de la eutanasia. Y bueno, pues como digo, hay implicaciones no solamente médicas, biológicas, éticas, filosóficas, religiosas y de todo tipo, ¿no? Se han cumplido 21 años desde que la muerte de Ramón Sampedro abriera en España el debate de la eutanasia. El tetrapléjico gallego es la primera persona en acudir a un juzgado para pedir que le ayudasen a morir, un caso que se llevó al cine y tuvo una gran repercusión. Quizás en él se visualizó el problema que vivían muchísimas personas con enfermedades terminales y con una calidad de vida pues prácticamente nula. Bueno, sin embargo, desde entonces, esto ocurrió hace 21 años, poco han cambiado las cosas. No se ha avanzado en absoluto. Es un tema controvertido, pero que hay un dato que es llamativo y es que el 85% de los españoles encuestados están de acuerdo en que debe haber una regulación. Hay regulación, pero es el Código Penal. Y el Código Penal en el artículo 143.4 está penalizado. Penaliza y además penaliza con prisión. Y es cierto que en la reducción de la pena, porque el Código Penal llega a hablar de que quien colabore en un suicidio con consentimiento, en el que efectivamente la persona esté en un estado terminal, etcétera, pues la pena se rebajará en 2 o 3 grados, con lo cual puede ser que al final te acaben condenando a 2 años, no entres en prisión, pero es una condena. Es decir, la regulación que tenemos en España es esa. No digamos ya si nos vamos al plano médico o al plano sanitario, donde los médicos y personal sanitario tienen muchísimas dificultades, no solamente a la hora de, por supuesto, ¿no?, la eutanasia activa, es decir, que ellos sean los que suministren los fármacos, sino la pasiva. Hay las cartas del paciente, hay legislación autonómica, en cierta forma, que permite que a alguien se le desconecte, pero sigue siendo un tema que anda en
en un hilo muy delicado, en una estrecha línea muy delicado que te puede acarrear problemas, como acabamos de ver con... Está claro que con todo esta lo que pareja, se relacione con la vida y la muerte, en este caso, está en esa franja difícil de traspasar. Pero yo creo que hay que puntualizar, porque también hay mucho confusionismo en este asunto. Realmente, cuando hablamos de esas cifras de encuestados que apoyan un auxilio a la muerte o un acompañamiento en la muerte, no todo el mundo está entendiendo correctamente, parece ser, la eutanasia en este sentido. O sea, vamos a clarificar un poco nuestro panorama, ya que además Andalucía ha sido pionera en la regulación del buen morir, no en la regulación de la eutanasia activa, sino en la regulación del buen morir. No solo la ley, esa ley es de 2003, esa es la primera ley de voluntades anticipadas, pero no es esa la ley capital en este asunto. En Andalucía fuimos, comunidades autónomas hay en torno a unas 9 que tienen regulada lo que se llama muerte digna, y Andalucía fue pionera en ello. La primera ley reguladora, digamos, de lo que ahora se está generalizando en los medios de comunicación con ocasión de este debate, como cuidados paliativos y asistencia a la muerte en fase terminal, es la Ley 2/2010 de 8 de abril, que además tiene un título pues muy parecido. De hecho, se habla de que Ciudadanos ha plagiado, entre comillas, no en sentido técnico, lógicamente, nuestra ley andaluza para su proposición de ley, que obtuvo el respaldo del Congreso, unánime, solo con algunas abstenciones, pero sin votos en contra, que es la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. Ahí sí se habla del derecho de los pacientes, tanto si lo manifestaron antes de entrar en esta situación como si lo han manifestado con ocasión de la situación terminal en la que se encuentran en ese momento, y se regula de una forma muy completa. Es una ley que está profundamente enraizada en lo que es el sistema andaluz de salud, sin contestación alguna, con un consenso enorme de la comunidad médica, y que persigue pues no insistir en lo que vienen a llamar la obstinación terapéutica, ¿no? Llegado un proceso irreversible de peligro para la vida, sin ningún tipo de esperanza en que algún tratamiento consiga revertir esa situación, los médicos pueden llegar incluso a la sedación paliativa, que se llama, y hay todo un entramado en torno no solamente al paciente, sino en torno a la propia familia del paciente, que está muy bien estructurado en la ley y que, de hecho, como digo, ha servido de inspiración para la regulación nacional. ¿El caso de María José no entraría en este supuesto? No entraría ahí, porque sería dar un paso más. Es decir, los cuidados paliativos están para dulcificar el momento de la muerte, cuando ya estamos en una fase de agonía, pero no asiste a la persona para decidir cuándo poner fin a su vida, ya sea por sus propios medios, porque la ley de eutanasia, la proposición de ley de eutanasia del Partido Socialista, sí llega a distinguir estas dos figuras, ¿no? Lo que sería el auxilio asistido al suicidio, que sería incluso que el médico proporcionara el material terapéutico, los medicamentos, los fármacos, en su caso, para provocarlo. Y la eutanasia activa, que llega incluso a suministrar el medicamento, ¿no? Este tema ha entrado de lleno en la campaña electoral, a favor y en contra. No se aprecia una postura más o menos con la que se pudiera llegar a un consenso. Pero o sea, que parece que va a estar un poco difícil. Pero lo que es terrible es que un tema de este calado, que yo creo que afecta transversalmente a todos y que además casi no depende ni de tu ideología, se acabe convirtiendo en un tema ideologizado. Es verdad que aquí aparece la conciencia religiosa o la religión de por medio, que bueno, evidentemente sí, pero es un problema ético. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que aquí la oportunidad que tienen todos los partidos políticos es por lo menos la posibilidad de sentarse a hablar, de sentarse a dialogar y escuchar. Y evidentemente, al final, como bien dice Margarita, todo esto es grado. Es decir, una cosa es la eutanasia a secas, es decir, la posibilidad que yo tengo de solicitar que el Estado tenga la obligación positiva de suministrarme, por ejemplo, un medicamento sencillamente para poner fin a mi vida. En todo esto hay una paradoja, ¿eh? El suicidio no está penado. Porque si llega a buen fin no se le puede castigar al fallecido. Y si no llega a buen fin, el suicida no va a tener ningún reproche penal. Claro, sencillamente se le curará de sus heridas y se le pondrán, me imagino que a la familia, la asistencia necesaria alrededor para que no se vuelva a repetir, o incluso animarlo para que siga viviendo. Pero el suicidio no está penado. Aquí estamos hablando de personas que en un momento dado, llegado a un punto de su vida, deciden poner fin a ella. Claro, en todo eso hay un montón de grados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sus sentencias, básicamente lo que llega a decir es que no hay consenso europeo. Y en la medida que no hay consenso europeo, pues lo deja todo al margen de apreciación de los Estados. De hecho, no hay muchos países de la Unión Europea, ni tan siquiera del mundo, porque hay algunos estados norteamericanos que sí lo tienen despenalizado, y países europeos creo que son 3 o 4, Holanda... Bélgica, Luxemburgo...
Holanda Bajos, claro. y Suiza. Bueno, ahí es donde llega, bueno, yo creo que Suiza ni siquiera llega al límite que llega Bélgica, Luxemburgo y Holanda, porque ahí está permitida incluso la eutanasia activa para menores de edad, que es una particularidad que no está prevista en otros ordenamientos, ¿no? Porque digamos que la medicina avanza muy rápidamente y parece que la esperanza de vida de un menor de edad ante este escenario pudiera ser mayor, pero en esos países está contemplada incluso la eutanasia de menores de edad, con un protocolo. Pero entre esa, digamos, regulación absolutamente permisiva, entre comillas, o abierta en relación con la eutanasia, y el otro extremo, la penalización, hay un amplio abanico, como bien se dice, ¿no? Hay países europeos que lo que hacen es despenalizar el auxilio al suicidio, pero eso deja en tierra de nadie la cuestión, porque aquí el problema fundamental es averiguar y determinar a ciencia cierta a dónde llega la voluntad de la persona. Para mí ese es el quid de la cuestión. Y claro, nos encontramos con situaciones que son muy dudosas. De hecho, de ahí los reparos, no ya desde el punto de vista religioso, que es una cuestión que queda aparte, sino desde el punto de vista puramente médico o filosófico. Vosotros, ¿no? Que sois expertos... vosotros que sois expertos en derecho en este caso, y como tú dices, quitando esa parte moral, religiosa, ¿cómo pensáis que se podría esto regular? Si es que se puede regular. No, yo tengo claro que, por ejemplo, es decir, lo que no podemos en este debate efectivamente es perdernos, ¿no? En toda la maraña. Tenemos un caso muy concreto, lo acabamos de ver, el de María José y Ángel, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es donde yo centraría todos los esfuerzos como legislador y como sociedad para ver en esos casos concretos cómo deberíamos actuar. Cuando la enfermedad es irreversible, cuando además, fíjate, aquí de fondo hay un drama brutal, ¿eh? Llevaban 10 años esperando una residencia. Ángel, el marido de esta señora que al final fallece porque él le suministra los fármacos, llevaban necesitando de una operación de espalda precisamente porque era la única persona que se hacía cargo de ella desde hacía bastantes años, había pedido la jubilación anticipada, 30 años etcétera. Es decir, ni siquiera el Estado social había puesto todos los medios para facilitarles la vida. Llega un punto en que ella misma dice, esto es irreversible, yo ya no pinto nada en este mundo y sencillamente pues quiero morir dulcemente a tu lado y con mi propia voluntad. Bien, yo creo que la mayoría de los estados que tienen regulado esto tienen comités éticos. Hombre, obviamente. Y obviamente hacen sus análisis psicológicos, hacen sus estudios psicológicos para detectar si efectivamente hay una voluntad. Lo otro sería O sea, tú propones para concretar, regular, pero estudiar muy a fondo caso por caso. Las circunstancias. Pero que habida cuenta que existen este tipo de casos, tuvimos el de Ramón San Pedro, tenemos este caso, demos respuesta a eso. Bien, pero tiene que haber una legislación, tiene que haber una base. Pero aparte del Código Penal, olvidémonos ahora mismo del Código Penal porque estamos hablando de una posible regulación legal con carácter general, por tanto, de este entorno de la eutanasia, de lo que le llaman el entorno eutanásico realmente. Lo primero es definir muy claramente cuáles son las situaciones en las que podría aplicarse esta medida. Claro. Punto primero. No, segundo, ¿cuándo o cómo o si de algún modo se va a exigir que el paciente, que la persona que se encuentra en esta situación vital, manifiesta de alguna forma su voluntad? Porque realmente estamos ahora mismo muy focalizados en el caso de María José, pero meses atrás, hace un mes y medio creo que falleció una señora enferma de Alzheimer, que por eso lo comentaba antes, cuyo hijo ha sido también muy activo en la solicitud de la regulación de la eutanasia, justo cuando se estaba debatiendo en el Congreso la proposición del PSOE, y pues no se puede comparar la situación de María José con la situación de una persona con Alzheimer, que degenera su propia capacidad de comunicación. Salvo que haya voluntad, testamento vital, ¿no? Sí, pero que el testamento vital se puede haber manifestado hace 35 años y no sabemos si esa voluntad... La Fiscalía tendría que intervenir, mil cosas. Pero quiero decir, un poco por trasladar a los ciudadanos la dificultad de regular este tipo de situaciones. Sí, está claro que no sería carta abierta para todos, sino que habría que... Es más, cuando en nuestro propio país tenemos además, porque hablamos de la frontera y de la diferencia con otros países, pero es que en nuestro propio país dice la Organización Médico Colegial que los cuidados paliativos, que serían la otra pata, esto a lo que se refiere la ley andaluza y que sí estaba más avanzado en el Congreso, solamente llega al 50% de los ciudadanos que requieren esos cuidados paliativos. O sea, un poco ahí venía la parte asistencial previa que comentaba Fernando, ¿no? Y de asistencia social, de residencias, de apoyo al cuidador, de todo eso que podría a lo mejor desnaturalizar un poco el deseo de la muerte porque hay unas circunstancias de vida dignas mejores, ¿no? O sea, el debate
debe ser intenso y además me falta, creo, otra pata fundamental, que es la cuantificación. ¿De cuánto estamos hablando? Porque en Bruselas, no digo en términos económicos, sino de cuántos pacientes, de cuántas personas estamos hablando en esta situación, de cuántas familias realmente, porque esto es un problema que afecta no solo a las personas, sino a sus familias, a todo su entorno. Bueno, pero el legislador sí lo hace, ¿eh? Un último sí, lo apunte sabe, de... lo hace, No, quiero decir, pero... es que el legislador en la ley penal, fíjate lo que dice, bueno. Si lo lees, me permitís un momento, dice, te rebajo la pena en 2-3 grados claro. Cuando haya petición expresa, seria e inequívoca de que efectivamente quiero morir. Claro. En el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Claro. Esto es lo que aprecia el juez, ¿eh? Sí, es pero decir, en ese sentido iba la proposición esto si lo sacas del Esquerra. Código Penal. Sí, pero en ese sentido, en 2017, creo recordar, o 2016, hubo una previa proposición de ley de Esquerra Republicana que iba justamente en este sentido, que sería, digamos, otra opción de las que en Europa se barajan, ¿no? O están en vigor ahora mismo, Bueno, despenalizar. está claro que habría que concretar muchísimo, Es hilar muy muy difícil. fino en los supuestos en los que se podría dar y en qué situación también se haría. Bueno, otro asunto que en este caso sí que está absolutamente de lleno en la campaña electoral es el proceso. Este fin de semana, historiadores, economistas, escritores o juristas, entre ellos aquí Fernando, han estado en Barcelona. Os habéis reunido para debatir cómo salir de este atolladero en el que está Cataluña. Bueno, ¿habéis llegado a alguna conclusión? No hay conclusiones. No hay conclusiones. Yo creo que lo hermoso ha sido como el poema de Cavafis, ¿no? Ha sido el inicio de un diálogo, el inicio de un viaje. Son dos historiadores. Pero ha sido satisfactorio, ¿no? Muy satisfactorio. Ha sido Javier Tébar y Javier Aristu, que iniciaron una corriente de un intento de que dos comunidades autónomas, las más grandes como Andalucía y Cataluña, con 8 millones de habitantes cada una, que además que son por así decir las dos del 151, que tienen mucho peso en España, hablasen. Y yo creo que el objetivo era sencillamente hablar. Por eso no se puede llegar a ninguna conclusión, porque el diálogo era un diálogo múltiple, abierto, con muchísimas posibilidades. Yo, sin embargo, yo creo que cada uno de los que hemos estado allí, 50 de la parte andaluza, 50 de la parte catalana, hemos extraído cada uno nuestras propias conclusiones. Y yo tengo dos. Una, que en Cataluña, y ese es mi optimismo, están deseando hablar. La Caixa estaba detrás de este montaje, es decir, al final, lo diré abiertamente, nos pagaron el billete de avión, nos pagaron la noche de hotel, con lo cual, es decir, alguien ha tenido que hacer un esfuerzo financiero para que esto funcione. Tenía interés en que hubiera Correcto. estas dos corrientes que se reunieran. Que esas cosas ¿no? me parecen fáciles de montar, pero no son fáciles, en absoluto. El esfuerzo es encomiable. Ha estado la conferencia de empresarios de Cataluña y ha estado alguna institución más catalana. La Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, también han participado, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos, ¿qué quiero decir? Yo creo que hay ganas de hablar. Y segundo, y a mí lo que es la sensación que traigo, que no sé si es cierta o no, pero que me parece importante decirla. Yo creo que en Cataluña han llegado a un colapso político. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no saben por dónde salir. Y que están deseando que desde el diálogo se deje una puerta abierta a la posibilidad de una negociación con España, a la posibilidad de una reforma de la Constitución en clave federal. A mi modo de ver, el problema es cómo se escribe Cataluña en la Constitución, cómo se le da un estatuto diferenciado, porque al final necesariamente vamos a tener que empezar a hablar en esa clave. Y si las demás comunidades autónomas y ciudadanos tenemos la suficiente generosidad para saber que en Cataluña existe una situación política peculiar, y con eso no quiere decir que yo venga ni mucho menos abducido. Parece, Fernando, me fui pensando esto y vuelvo pensando en este sentido lo mismo. Parece que sí habéis coincidido en que rechazáis la vía unilateral y también, por otro lado, la aplicación permanente del 155. No, el entorno con el que hemos hablado, si bien es verdad que estaba Campuzano del PDeCAT, que ha salido mal del PDeCAT, estaba Xavier Domènech de Podemos, que sale mal de Podemos, sale mal, quiero decir, abandona Podemos por razones. El entorno era no independentista. El entorno era un intento pues, de mantener el Estado español y, por supuesto, ignorar como último recurso el 155, eso ni se pensaba, eso no es solución, y sí la reforma constitucional como una posibilidad de dar encaje a una aspiración catalana, porque sí te remachaban todos los días
que son 2 millones de personas, las que están en la calle, que son activas, que buscan la independencia y que hay un sector de esos 2 millones que pueden tener ganas de volver a convivir. Bueno, el conflicto catalán o la situación en Cataluña es un tema que seguirá teniendo recorrido y que seguiremos viendo aquí en nuestra mesa de expertos. Nos hemos pasado ya de tiempo. Nuestro compañero Ángel Gami está llamando ya a la puerta porque está ya también para el relevo. Fernando, Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos ahora una pequeña pausa para publicidad y después Ángel Gámez y su equipo nos traen toda la actualidad del deporte. Volvemos con un nuevo resumen informativo a las 6:15. Hasta luego.